11 minutos, es momento de meternos en el cine de terror de lleno, completamente de lleno. Y está el señor Luciano Redigonda para hacer Criaturas de la Noche. Lucho, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien, bueno, ¿Todavía? con muchas ganas de escuchar lo que traes, porque a nosotros nos gusta mucho el cine, de terror principalmente, somos unos nerds. Eso. Me parece fantástico porque la mayoría de la gente se asusta y dice, no, yo eso no lo miro. Así que buenísimo que de tres que hay presente a dos les gusta el cine de terror. ¿Gabo, te gusta? Me van a bulinear. No, perdón. Me gusta el cine de terror, Perdón, ya me gusta. sí, Gracias sí, a Lucho Redigonda. Si hay un oyente que le gusta el cine de terror, que manda un audio y diga, a mí me gusta también el cine de terror, y bueno, para sumar gente Bien, que le gusta No, el cine. hay gente. O que diga, mejor aún, que diga, Lucho me convenció en todos estos años y ahora miro cine de terror. Eso me pasó a mí. Eso me daría miedo porque me convenció, ya suena que empecé a mirar, Lucho después me hice mi propia máscara de evangelizó. cuero y después salí a la calle. No, pero da muy buenas recomendaciones y también está bueno ir a ver una película cuando te explican un poco el detrás, ¿no? Entonces bueno creo que Eso Lucho me ayudó nos trae mucho. siempre esa data. Entender que hay algo ahí coagulado, que tiene que ver con la sociedad, que, viste, está bueno. Claro. Es así. Coagulado no sangre, sino a nivel simbólico. Yo pensé en el sangre también. Digo, ¿Y qué mejor que Acá ver terror? dicen, gracias a Lucho ahora puedo salir a matar sin ningún tipo de problema con la ley. Quiero ver la foto de perfil. con una máscara de Ese Lucho. Ya tengo mi máscara de Lucho lista. Dicen. Puedo matar con mi máscara de Lucho. Trate de que no sea muy parecida a mí porque después me van a acusar falsamente. Y claro. A los Hitchcock. Lucho, ¿y tenés alguna película tuya favorita así de que digas, yo soy fanático del cine de terror, pero esta es mi favorita? Bien, es re difícil porque... Obvio, claro. Sí, sí diría que La Noche de los Muertos Vivientes de Joe Romero es una peli que me sigue resultando muy moderna para la época. Que tiene muy poco que ver con el gore después de los Muertos Vivientes, pero que era también con mucho comentario social, una peli que es fuera de la norma, que si la sigo viendo al día de hoy me sigue inquietando. Otra es Carnaval de Almas, que es una peli de principios de los años 60 de Hugh Harvey, que fue la única película que realizó este director, que también una peli de bajo presupuesto estadounidense, donde una mujer sufre un accidente de tráfico y queda como una especie de limbo, deambulando en un limbo en una ciudad donde nadie la escucha. Sin embargo, ella convive con los vivos y también ve a los muertos. Es casi experimental la película, pero también uno de esos casos únicos de la historia del cine. En este momento me vienen esas a la cabeza. Muchas veces pasa que el bajo presupuesto se lleva muy bien con el cine de terror. Es que a vos te gusta, te parece que hay algo, Hola chiques, hablando de terror, ¿quieren ver algo de terror? Más que ver, escuchar algo de terror, el comentario de Basqui en un programa... Bueno, te fuiste de tema. Saqué porque dice boludeces. Podrían haber hecho algún chiste con Egipto, la momia, no sé, estaba servido, por ahí si lo quería agarrar. Capaz que venía por ahí. Yo confié en el oyente. Sí. Me vi. Pero vos decís que claro. no mejora después. No, ese audio no mejora. Después lo escuchás en tu soledad y decís, uy. Creí que te iba a decir algo. El comentario Barsky. Bien, así que podés nombrar una, digo, eso es una gran capacidad también, al ver tantas películas, tener tu propia... Es muy difícil, sí, es muy claro, difícil. Claro. Sí. Imagino que también debes de tener las más hateadas en tu ranking. Sí, pero bueno, no, tampoco. Si son geniales, suelen ser más modernas que pelis de ahora que sí. Mirá todo, con toda la guita que tuvieron, mirá lo que hicieron. Porque las muy malas de otras épocas terminan hasta despertando simpatía. Me dice acá el oyente que es muy serio lo que él dice, que hay que terminar de escuchar el audio. Lucho, ¿lo termino escuchamos? de escuchar, por favor, sí, a ver. A ver, retomo el audio, a ver un oyente, Hola chiques, ¿Qué tal? Hablando de terror, ¿quieren ver algo de terror? Más que ver, Te damos la escuchar chance, algo de terror, A ver. el comentario de Basqui en un programa, en un partido mundialista de la selección. Hasta ahí no mejoró nada. Nada mejoró. Hasta el tipo laburante. Nada. Monólogos de 3 y 5 minutos interrumpiendo el partido. A ver, estoy tratando de que mejore esto. Es una varicocele parlante. Muy lindo el programa. Me quedo con varicocele parlante, me parece que puede haber como la varicocele asesina, podríamos crear algo con eso. Me gusta el recurso de que para torturar a alguien lo maniatan en una habitación oscura y ponen a un periodista deportivo monologando.
Diciendo que tiene información y agarrando el celular. Claro, ¿viste cuando en Guantánamo los torturaban haciéndole escuchar música de metal durante 20 horas seguidas, algo así? Eso, comentaristas deportivos que te hablan 10 O te horas hacen la de la naranja mecánica con los ojos, con los pestañas pegadas arriba y abajo sin poder cerrar los ojos. Y te quedás viendo todo ESPN. Claro, pero sin todos la los parte de los comentarios. partidos, solo los Te comentarios. ponen un pollo viñolo hablándote durante 7 horas, sí, un Barsky, como dijo el oyente, bueno, espectacular. Ahí hay algo, A24, Blumhouse Picture, ahí hay Tienen algo. que hacer algo con eso. Claro. Si se pone de fondo muchas veces, vieron que la gente lo pone ahí, lo deja, y capaz ni lo escucha, pero está el tipo. Está ahí llenando Nadie en su sano vacío de juicio. la soledad, En vez de poner olvídate. el sonido de la lluvia en Spotify para dormir, Eso es Le mejor. ponen al pollo. Lucho, ¿para dónde nos metemos hoy en el cine de terror? Decía que qué mejor que ver terror en la pantalla grande, y este mes en el Cine Lumière, en el ciclo de todos los viernes, que es lo que hacemos en la sombra, dedicado específicamente al cine de terror, va a haber un ciclo dedicado a las películas de los estudios Hammer. Contame qué son los estudios Hammer, sitúamelos en espacio-tiempo. Estamos hablando son estudios que aparecen a mediados de la década del 30, pero se vuelven popular sobre todo en los años 50. Hacían películas de bajo presupuesto y a principios de los años 50 hacen una adaptación de una serie televisiva de ciencia ficción y hacen la película El experimento del Dr. Quatermass, que era una peli de ciencia ficción, pero con algunos elementos macabros, monstruosos, que es lo que finalmente lleva a la película, gran éxito que tiene. Y ahí ven el filón y dicen, hey, tenemos que ir por el lado del terror, porque ellos venían de hacer pelis de suspenso, comedias, pero dijeron, tenemos que reforzar, acá tenemos una punta muy interesante. Y lo que van a hacer esencialmente, y que es muy importante para la historia del cine de terror, que después de la Universal en los años 30 va a ser el estudio que va a contar con nuevamente la galería de monstruos clásicos, los que más conocemos, digamos, Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo. Bueno, todos habían sido popularizados en el ciclo de terror de la Universal a principios de los años 30 y que se extendió hasta los años 40. Películas todavía en blanco y negro, ¿no? Y a mediados de los 50, a partir de la primera adaptación que hacen, que es La maldición de Frankenstein, como que reavivan ese ciclo de monstruos, y es junto con Universal la otra productora que va a popularizar a los monstruos clásicos dentro del imaginario del cine de terror. Ellos encaran la adaptación de Frankenstein, una adaptación mucho más moderna. Obviamente, si hablamos de esta, ¿cómo es que se llama el estudio? Los estudios Hammer. Si hablamos de ellos, sí. ¿Sus mayores títulos cuáles son? La maldición de Frankenstein, El horror de Drácula, El mastín de los Baskervilles, La esposa maldita, y Frankenstein creó a la mujer, La momia, El hombre lobo. Muchos clásicos totales. Todos los. Bueno, tuvieron muchas secuelas cada una de estas películas. De Frankenstein tuvieron 6 secuelas, de Drácula tuvieron 8 secuelas. Pero bueno, decía, la primera adaptación es La maldición de Frankenstein, que obviamente los derechos eran de dominio público, porque Mary Shelley no los iba a demandar, llevaba siglos sin estar con nosotros. Claro, podía ser. Pero sí, la Universal los podía demandar si querían usar el diseño de producción de, por ejemplo, Frankenstein. Sí, ellos no podían volver a hacer el monstruo de Frankenstein tal cual era, porque eso tenía derechos. Vos querías hacerlo con los tornillitos. Pero tal cual era es todo. porque como se había hecho en los 30. Claro, el Frankenstein que nosotros conocemos, el más popular, fue en realidad diseñado por Jack Pierce, que era un maquillador, y quedó eso en el imaginario, pero tenía un creador, digamos, ese diseño puntual de Frankenstein. Claro. No podían usarlo, entonces recurren a otro tipo de diseño más cercano a lo humano, también como esta cuestión, al ser más parecido se vuelve más terrorífico. Se vuelve más terrorífico. Incorpora varios elementos que el cine de terror casi no contaba en ese entonces. La primera, la película es a color. Había muy pocas pelis de terror a color, y estamos hablando ya de 1957. Había 4 o 5 que se habían hecho a color, pero no lo habían hecho, no había, digamos, una constancia en hacer pelis de terror a color. Lo que implica, por un lado, que gráficamente es más impactante al ver todo a color, sobre todo con el tema de la sangre. Y de hecho, bueno, esta película hay un momento donde a Frankenstein le pegan un tiro en el ojo
salta la sangre, sigue caminando. Para la época era tremendo. Entonces el color viene a aportar otro grado de truculencia. La otra cuestión son pelis más violentas para la época y también tienen más erotismo. Lo que hace que la peli sea clasificada de X en Inglaterra. Pero bueno, tiene un gran éxito de público, gran éxito, y lo que hace es confirmar que el camino para seguir era ese. Entonces hacen la siguiente película, que es El horror de Drácula. Si fueron por Frankenstein, ahora van por Drácula. El horror de Drácula es la que se va a proyectar este viernes en el Cine Lumière a las 19 horas. Y la dirige Terence Fisher, que es como el director estrella de los estudios Hammer. Él va a tener a cargo las principales películas. Y también de vuelta con Drácula, va por el lado del color, por el lado de la violencia. Es un Drácula mucho más animal. Incorpora un elemento que también era bastante inusual en la época, que son los colmillos en Drácula. O sea, el Drácula este director agrega los colmillos. Un año antes, en México, se había hecho la película El Vampiro, que es el primer Drácula, no el primer Drácula, pero el primer vampiro con colmillos. Si la pueden buscar, lo sacó de ahí. Y el tipo vio y dijo, estos mexicanos tienen una buena idea, vamos a meterle colmillos a Drácula. No sabemos si, en teoría no, como que ni se enteraron, pero bueno, lo que se hizo popularizar, porque fue mucho más famoso la peli, y empezó a popularizar el Drácula. Y es claramente la imagen que tenemos nosotros, clásica. Claro, y la otra es los ojos rojos inyectados en sangre. Pero Lucho, el Drácula que se conocía antes, o sea, del que ellos no inventan, sino que toman, ¿era el Nosferatu o era otra cosa? Quiero decir, ¿era esa película anterior en blanco y negro que tenemos la imagen del tipo medio feo? Eso no era Drácula. Es así, está la novela de Drácula. Claro. Nosferatu es una adaptación no declarada de Drácula, claro, tiene problemas legales. Medio basada, pero que choreó, sacó un poco de la novela. Por completo, sin decirlo. Con Drácula, sí, es Drácula, pero no declaradamente. Y se va constituyendo, toma algunos elementos de estas películas previas, el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Gran parte de la influencia también viene del teatro, porque tanto el Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi como el Frankenstein de Jane Whale están basados en realidad en obras teatrales que a su vez estaban basadas en la novela. Correcto. Entonces, parte de los elementos también lo toman del diseño de las obras de teatro. Uh-huh. Pero muy sí, ese vestuario, ese elementos, claro, el vestuario. Ahora, esos son los primeros que aparecen y después Hammer, bueno, hace otra reversión de eso. Son reversiones, claro, son reversiones. Bueno, bien. A su vez, cuando Universal ve el éxito que tiene las pelis de Hammer, como que se hacen socio y dice, che, no, tenemos que distribuir esto. Como que le habilitan todo el catálogo de monstruos que tenían, hagan lo que quieran. Y bueno, hay un ciclo de cine de terror muy exitoso que a lo largo de los años 60 y hasta mediados de los 70... tiene mucho éxito, y bueno, también lo que hacen estas dos películas es traer a dos grandes estrellas del cine de terror. Uno es Peter Cushing, que siempre va a ser el personaje más racional, hace del Barón Frankenstein, hace de Sherlock Holmes, hace de Van Helsing, y Christopher Lee, que siempre hace del monstruo, hace de Drácula, de Frankenstein, la momia. Lo fueron repitiendo en las distintas películas, claro, este elenco. Este elenco, claro, ellos dos. Para que lo ubiquen, bueno, ellos a su vez, estas pelis inspiraron a muchos realizadores, grandes realizadores que venían después, como George Lucas, como Tim Burton, Steven Spielberg, como Peter Jackson. Entonces, decidieron homenajearlos en algún momento de su vida. En el caso de Peter Cushing, haciendo de Moff Tarkin en Star Wars, uno de los villanos de Star Wars. Y Christopher Lee, por ejemplo, en El Señor del Anillo, es quien hace de Saruman. Y también hace de... en Star Wars también hace otro villano que era Conde... pues no me acuerdo el nombre bien. Dooku. Entonces, bueno, como que... tuvieron también otra segunda vida a través de estos, dentro de sus carreras, con estos homenajes. O sea, son muy queridos en el ambiente, digamos. Fueron muy queridos. Homenajeados, queridos. Fueron queridos. Christopher Lee realmente fue como un Drácula, falleció a los 93 años y el tipo estaba impecable. Como buen Drácula. Como buen Drácula. Así que bueno, estas fueron como las dos pelis que dieron el puntapié a este ciclo de terror de la Hammer. Después el ciclo continúa en la otra semana. Entonces, ¿cómo es? Repasame lo que viene con la Hammer. Bien. La de Frankenstein ya pasó. Ya pasó, fue el viernes pasado. Pero pueden rastrearla.
Esta semana, El horror de Drácula. Las que viene es muy interesante porque es El mastín de los Baskerville, que en realidad es la adaptación de un policial de Sherlock Holmes, pero como juega con la leyenda de un mastín que asesina a la gente, como una especie de un mastín fantasma que asesina a gente, está ese elemento sobrenatural y la adaptación de la Hammer la llevó para el lado gótico, tipo Castillo de Ruido, otra época, la versión terrorífica de esas. Entonces, como la versión terrorífica de una novela de Sherlock Holmes. Si ustedes ven la peli, en realidad no les va a dar nada de miedo, no es específicamente de terror, pero estuvo muy bien cómo se apropiaron a Sherlock Holmes y lo llevaron para el lado del gótico a través de la estética. Pasa que en esa época era muy popular, ¿no? La profundidad del cine de terror y todo lo que pasaba, o para vos, digamos, al ser novedoso se consideró después popular. Sí, en realidad en los años es como que han tenido distintos ciclos del cine de terror, ¿no? Y en los años 50 hay como distintas vertientes. En el caso de Estados Unidos venía más por el lado del peligro atómico y la Guerra Fría, que hacía que, no sé, películas como Los invasores de cuerpos representaban de esa manera el peligro comunista, entre comillas, o la paranoia, o también, bueno, la cuestión de esto decía, bueno, los peligros atómicos, por ejemplo, en Japón con Godzilla era como un monstruo surgido del peligro atómico. Entonces, de esta cinematografía había cuestiones sociales que predisponían a este tipo de historia. En el caso de Inglaterra, yo creo que tiene que ver un poco con, así como decimos Jekyll y Hyde, yo creo que está esta cosa de siempre, ¿no? En Inglaterra, la cuestión, por un lado, de el lord inglés, el caballero, la reina y la putrefacción por correctito debajo. El correctito y por debajo todo labure. Y creo que en esa época, en los años 50, jugó bastante eso, ¿no? Como el morbo, la curiosidad de decir, vayamos a ver estos relatos, estas historias, claro, que muestran todo lo podrido que está por debajo de la superficie. Que de hecho Drácula, la original, Bram Stoker era en inglés, jugaba un poco con eso, porque decimos el conde Drácula. El conde en un momento completamente gentleman. Claro, gentleman. Entonces de golpe decir que un conde en realidad es un monstruo asesino, para la época era bastante subversivo, porque jugaban con figuras. Era clase alta, el conde. Claro, de clase alta, un tipo que de golpe no era un héroe, sino que era un villano. Entonces como que siempre en Inglaterra siempre ha estado eso presente, esa cuestión de la podredumbre por debajo de... Bueno, esta cosa que vemos siempre en los escándalos de la familia real. Sí, lo aparente. Lo aparente, lo que está claro. Como, claro. Qué interesante, entonces ya pasó Frankenstein este viernes. El horror de Drácula. El viernes que viene. El mastín de los Baskerville. Y el próximo. Y para cerrar, La esposa maldita le pusieron aquí en Argentina cuando estrenaron. Pero es la de Frankenstein. El nombre es The Devil's Rides Out. Como que el diablo cabalga de noche. Es interesante porque es los años 60, 67 y es sobre un culto satánico. Que digamos, las pelis de culto satánico son, a ver, es como que hasta ahora no había. Había algunas, pero no eran las más populares ni las más comunes. Claro, ahora casi todas son de eso. Todas, claro, eso digo. Ahora que ahora es la vieja popular. confiable. Sí. Ahora todas tienen que ver con un culto satánico. En ese momento eran como bastante extrañas. Era más jugada hacer eso. Y también tiene que ver con un duque, pero este es bueno, Duque Richelieu, que pero quiere salvar a su protegido de caer en un culto satánico, a él y a su pareja. Y es interesante, creo que una de las mejores de la Hammer, también la dirige Terence Fisher. Y digo, es interesante porque ya no juega tanto con lo monstruoso, sino con lo que no se ve, con estas cosas de lo maléfico que se va expresando a través de la sugerencia, y se va revelando poco a poco. Qué lindo. Qué copado. También muy interesante. Lucho, en Cine Lumière, ¿a qué hora? Viernes 19 horas. 19 horas, me gusta. Sí. Gratis. Entrada gratuita, gratis, está bueno. Entrada gratuita y pantalla grande, bien grande, así para disfrutar de estas pelis a todo. Agendadísimo, todo gran es planazo para las vacas. un fanfest de terror, si le querés poner un término actual, ¿viste? Dale, un Es fanfest. como- Viernes 19 horas, me parece un planazo. Luciano Redigonda, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.